El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presenta Coyuntura Comexi. En el episodio de hoy, la salida y reincorporación de Rusia al Acuerdo de Transportación de Granos y su relevancia global. Una conversación con la doctora Aribel Contreras, catedrática de la Ibero, asociada a Comexi, miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión Crisis Rusia-Ucrania y sus consecuencias. ¿Qué comprende el trato para la transportación de granos y en qué contexto se dio? Cuando se da el inicio de la guerra el 24 de febrero, en ese momento entendimos la importancia que tenía Ucrania de ser un actor importantísimo en la escena mundial de los granos, trigo, soya, cebada, maíz. Ucrania es un gran proveedor hacia el mundo y al estar lamentablemente sumergido en esta terrible violación del derecho internacional por parte de Rusia, pues se ve imposibilitado de poder vender y seguir exportando estos granos a través principalmente por el comercio marítimo utilizando el Mar Negro. Este mar que fue invadido por Rusia está lleno de barcos militares que además sembraron en el Mar Negro unas minas que en caso de que por ahí pasara algún barco de Ucrania, pues explotara. Esto que generó una parálisis total de los granos. El comercio de los granos quedó detenido. Y entonces a lo largo de estos 8 meses, lo que ha ocasionado es que los granos se han ido almacenando y acumulando en una cantidad, hasta agosto se sabía que se acumularon 20,000 millones de toneladas. Entonces, ¿qué es lo que se negoció desde meses atrás? Que se abriera y se estableciera lo que se llama el corredor azul, es decir, que hubiera una franja imaginaria en el Mar Negro para que por ahí pudieran pasar, pero buques mercantiles, no militares, y que se comprometiera Rusia a quitar las minas en ese corredor de tal manera que pudiera permitir el libre paso de buques mercantiles, pero no solamente ucranianos, sino de Turquía y de otras nacionalidades. Entonces, durante meses se negoció por parte de Rusia, Ucrania, Turquía y las Naciones Unidas para que llegaran en el mes de julio a un acuerdo que se firma donde se comprometen las dos partes en cuestión, que es Ucrania y Rusia, a que esta franja va a estar libre de barcos militares, libre de minas y que va a permitir el libre tránsito de granos. Este acuerdo entró en vigor el 1 de agosto. Entonces, desde esa fecha para acá, la intención es que a través de una gran cantidad de trayectos marítimos se puedan ir liberando las toneladas de maíz, pero de cebada, pero también de trigo, porque no solamente es importante venderlos en materia prima, en commodities, sino que muchas industrias dependen de lo que se exporta de Ucrania. Ejemplo, la industria del aceite de girasol, la industria de la harina de trigo. Y ahí es cuando nos damos cuenta en estas semanas y meses también, cómo dependemos de estos granos para poder alimentarnos. Y entonces es cuando se pone sobre la mesa hablar, por un lado, de seguridad alimentaria y por el otro lado, el alza de los precios internacionales de estos commodities a la luz de la escasez. Entonces, para poder cubrir ambas problemáticas, se negocia este acuerdo y lo que se espera o se esperaba, pues es que esto fluyera. Sin embargo, hubo una interrupción por parte del gobierno de la Federación Rusa porque su argumento es que dice que este corredor que está muy claro delimitado y que inclusive del lado de Turquía hay supervisores que checan que en estos barcos no se vaya a poner armas, no vaya agentes secretos, no se metan cosas que no sean granos, los liberan. Entonces dicen que desde esta ruta se estuvieron enviando drones utilizando los barcos mercantiles
cosa que Ucrania niega. Entonces, mientras si es cierto o es no, pues esto, si se paraliza, afecta finalmente el tema de los alimentos y varias industrias. Entonces, lo que ya por fin se destrabó es que Rusia nuevamente continúa en este acuerdo a la luz de la mediación del gobierno turco para dar garantía de que van a estar haciendo ahora una doble supervisión para tener la certeza que esto no suceda y de esta manera liberar en algún momento, que esto sería, según mis cálculos, hasta el año 2023, el poder liberar estas 20,000 millones de toneladas atoradas en Ucrania. ¿Por qué es importante este trato para el mundo entero? Cuando sube la gasolina, sube todo. Y el hecho de que México sea productor de petróleo no significa que no importemos productos derivados, como es ya la gasolina, entre una gran infinidad de productos. Lo mismo sucede con los metales. Si el precio internacional del acero sube, pues cuando nosotros compramos el acero, aunque fabriquemos, pero no es suficiente y lo necesitamos para la industria automotriz, pues entonces los productos se encarecen. Y en el caso específico de los granos, no olvidemos que México desde hace décadas atrás ha tenido que importar maíz desde Estados Unidos, porque lo que producimos no es suficiente, tampoco el trigo. Nuestra capacidad es buena, pero también nuestra población es grande y nosotros dependemos también de lo que compramos de granos desde afuera. Y no solamente tiene que ser el grano per se, sino que también México, al consumir una gran cantidad de productos que se hacen de harina de trigo, pues es trigo que proviene justo de esa región. Y la dieta del mexicano está hecha de una gran cantidad de harinas y son harinas refinadas y vienen de harina de trigo. Muestra de ello es que si volteamos a ver una caja de harina de hot cakes, pues vemos en los ingredientes que es harina de trigo y las tortillas de harina lo mismo. Y entonces si todos abrimos nuestra alacena, vamos a encontrar una gran diversidad de productos que son de trigo provenientes de Ucrania, pero también lo mismo sucede, por ejemplo, con los fertilizantes que nosotros requerimos de Rusia, fertilizantes que se necesitan a nivel mundial para poder tener la agroindustria. Y si no tenemos fertilizantes, no va a haber productos agrícolas. Y esos productos se requieren para poder alimentar a la población y en muchos casos, como es Argentina, Brasil, pues se requiere inclusive para exportar. Y esos productos que estos países exportan, los importa China, porque sabemos que China pues, tiene más de 1.400 millones de habitantes que no tienen la capacidad suficiente para alimentarla con sus medios nacionales, no necesitan comprar. Entonces, cuando vemos que el mundo está hiperconectado, pero que las economías viven una interdependencia, pues en cualquier movimiento en Ucrania y en Rusia tiene un impacto en toda la economía global y el comercio entonces se mueve y entonces al moverse tiene un impacto negativo porque entonces las sanciones dicen que ciertos países no van a poder comprar fertilizantes rusos, pero los granos están detenidos en Ucrania. Entonces se está convirtiendo esto en un terrible círculo vicioso que para que en algún momento lleguemos a verlo como reactivarse a tiempos preguerra o bien en un círculo vicioso, va a tardar mucho. Y de acuerdo a lo que estamos viendo es que esta recta final de este año 2022, las cosas no van a cambiar. Y entonces, si nos vamos a una perspectiva del año 2023, estaremos viendo disrupción en cadenas de suministro alimenticias. Esto va a ser la constante. Precios internacionales altos continuarán en el sector de los granos, pero también de las industrias que dependen de estos granos. Y entonces, ¿esto qué genera? Escasez de productos o bien, al haber tal demanda, pero no existir la oferta necesaria, los precios internacionales continuarán altos y esto lo que hace es motivar a que haya mayor presión inflacionaria. Entonces, dicho de una manera muy sintetizada, cuando ponemos todos estos elementos de manera conjunta, pues vemos que el escenario no es el mejor, no es el más óptimo para el año 2023, a reserva
de lo que continúe durando la guerra, a reserva de lo que continúen aumentando de sanciones. Entonces, estamos viendo que en esta gran interdependencia económica con la hiperconectividad en la que estamos viviendo, donde ya no hay marcha atrás hacia la globalización y donde el comercio está tan interconectado que las cadenas de suministro se han visto afectadas también por la política de cero COVID en China, pues entonces entenderemos que esto que estamos viviendo es un verdadero tsunami, no solamente político, sino también comercial, y que se agudiza específicamente, si lo vemos como en un zoom out bajo lupa, pues más nos preocupa el tema de todo lo que tiene que ver con los alimentos, porque el secretario general de las Naciones Unidas alerta y dice, si este acuerdo de granos se llega a detener, estamos a nada de que más de 100 millones de habitantes más caigan en extrema pobreza. O sea, esto es más los que ya hay. Y entonces nos vamos a acercar a una hambruna mundial. Y entonces ya no solo estamos hablando de una crisis sanitaria, que todavía no nos recuperamos de la pandemia, ni estas crisis globales que estamos viviendo en el año 2022, sino que entonces un año 2023 estaríamos viviendo más convulsiones, más confrontaciones geopolíticas y geoeconómicas, y lo peor es que entonces estemos viviendo un mundo lleno de inseguridad alimentaria, lo cual sería una verdadera catástrofe. Entonces, me parece que hacia allá es hacia donde tenemos que dar una mirada, mover la conversación y que continúe sin duda el diálogo político, que continúe este acuerdo de granos. No solo se trata de Ucrania y de Rusia, se trata del mundo entero, donde tiene que haber garantía de proveeduría de esta materia prima tan básica, tan elemental, que aunque queramos buscar productos sustitutos, no es suficiente, ¿no? Hace pocos meses yo iba al súper y encontré un empanizador hecho, por ejemplo, ahora de maíz, lo cual puede llegar a sustituir un empanizador normal de trigo, sí, sin duda, pero también el mundo entero depende del maíz. Entonces, tampoco le podemos estar apostando a encontrar un grano sustituto. En nuestros hábitos alimenticios de la humanidad todavía no estamos listos para eso. Entonces, yo creo que también es un momento de reflexión, de repensar hacia dónde también tenemos que pensar, no nada más hablar de cambio climático, sino también de hábitos de consumo y sobre todo los alimenticios, porque si no, de lo contrario, en un mediano, un largo plazo, si esto no se resuelve, estaremos agudizando más las crisis que ya de por sí hoy estamos. ¿Rusia ganó algo con esta salida en falso? Parece que cuando hablamos de una guerra económica que está en paralelo a la guerra de armas, nadie gana. Me parece que todos pierden. Y lo estamos viendo con este famoso efecto boomerang, que al implementar sanciones a Rusia, pues toda la economía se ve afectada. Y en este sentido, Rusia lo que hace es detiene su involucramiento y dice que se va a retirar de este acuerdo, porque al final de cuentas es una manera de ponerle una pausa a su participación, donde inclusive se llegó a pensar por horas que si se retiraba, nuevamente iba a llenar de minas y que nuevamente iba a llenar de nuevos buques militares. Entonces, ¿qué gana? Presionar al mundo de que no se va a liberar estos granos. Al tener a Turquía de mediador y a Turquía haberle garantizado que sí existen los mecanismos para supervisar y que no pase nada, porque no sabemos si la historia de los drones sea cierto o sea mentira, porque también en paralelo hay una nueva guerra mediática. Entonces, aquí gana el mundo al tener estos granos liberados, gana Ucrania porque tiene esos recursos financieros para tener divisas, para poder avanzar, porque sabemos que Ucrania está devastada y en algún momento se tiene que hablar de una reconstrucción, y es una manera en la que Rusia mediáticamente lo maneja diciéndole a los países que dependen de los granos que por culpa de Ucrania estos países no tienen la proveeduría de los granos. Y entonces sale victorioso Putin cuando dice, gracias a mi buena voluntad, yo permití una negociación donde se establece el corredor marítimo y por lo tanto, gracias a mí, ustedes tienen granos. O sea, es una narrativa bastante
ficticia, maquillada, llena de accesorios, pero que de repente le ha servido. ¿Qué impacto tienen acciones como esta para la misma Rusia en el contexto de la afectación a su economía por las sanciones ya impuestas y su propia participación en el comercio de granos? Rusia es un gran proveedor a nivel mundial de 3 materias primas básicas: metales, energéticos y granos. Y estamos viendo que Rusia está utilizando estas 3 materias primas como un arma estratégica. Lo está utilizando para negociar, para presionar, porque obvio, con las sanciones implementadas por Occidente, su economía ha habido puntos que se ha visto estrangulada. Entonces, la única manera de poder reactivar su economía es, por un lado, buscar compradores sustitutos a la luz de que Europa dejó de comprarle energéticos. En el caso de los granos, efectivamente, no solamente Ucrania es un gran jugador en la cuestión del comercio mundial de granos, sino también lo es Rusia, y muestra de ello es que vemos en los mercados bursátiles cómo commodities se posicionan y se venden a futuro. Y de hecho, en este lapso de tiempo estuvimos viendo que los precios internacionales de los futuros de maíz y de trigo tuvieron una elevada inesperada. Por un lado, el trigo subió 6 puntos porcentuales en cada precio del bushel y el maíz subió casi 3 puntos porcentuales, lo cual no son buenas noticias porque los países que dependen de estos granos en su dieta básica, en sus alimentos del día a día, pues quiere decir que ahora les salen más caros. Y si ya de por sí el mundo vive una inflación globalizada, pues por supuesto que esto no son buenas noticias. Sin embargo, Rusia sabe desde el Kremlin qué fichas mover desde el tablero, hacia dónde moverse, porque tiene una capacidad de negociar. Hay quienes dicen que Rusia ya perdió la guerra, que ha fracasado militarmente, que ya se está quedando sin divisas, que el rublo se ha debilitado, pero la verdad es que yo no comparto al 100% esta opinión, porque yo lo que veo es que gracias a estos 3 commodities tan fuertes que tiene, aparte una gran variedad, tiene forma de tener un margen de un estire y un aflojo para saber cómo moverse. Y como logró durante años una gran dependencia energética de Europa, el costo ha sido muy alto por la geopolítica del gas natural y del petróleo. Y en el tema de los granos, pues vemos que el comercio mundial se ha tambaleado totalmente por esta guerra, donde los 2 principales proveedores hacia el mundo de estos granos, pues se encuentran lamentablemente en una guerra. Entonces, si esto hubiera sucedido con otros productos o en otras coordenadas, la historia sería muy diferente. Pero se trata de materias primas que requerimos para poder tener alimento en la mesa y lamentablemente, pues ahora son temas que están, pero en la mesa de negociación. En la situación actual, ¿en qué sentido debe transitar la acción internacional en materia alimentaria? Yo estaría hablando de una diplomacia de los granos. Así como en la pandemia hubo la diplomacia de las mascarillas, también hecha por China, y luego se dio una gran diplomacia de las vacunas por Rusia y China, y una no diplomacia de vacunas por parte de Estados Unidos en la era de Donald Trump. Me parece que puede ser que ahora se esté hablando de una diplomacia de los granos, donde así como hemos estado viendo una diplomacia energética por parte de Europa, que ha estado buscando socios, aliados, proveedores sustitutos en Asia y en otras latitudes, y donde Estados Unidos por la distancia no puede cubrir esa demanda de consumo de gas natural, y que va avanzando Alemania con esta diplomacia energética, pero lo mismo Francia y España, que ya hicieron finalmente un acuerdo con Portugal también para que estos 3 países estén conectados a través de un nuevo gasoducto. Me parece que también estaremos viendo y hablando de una nueva diplomacia de los granos, donde también países como es el norte de África, pero Medio Oriente, tendrán que buscar otras alternativas para que se pueda cubrir la demanda nacional a través de otros mercados internacionales. Ejemplo, lo que para unos es una crisis, para otros puede ser una oportunidad. Ya hablo específicamente de Argentina.
Argentina es un muy buen jugador en cuestión de producir y exportar trigo y Alberto Fernández, el presidente, había dicho, ahora es la coyuntura en la que Argentina tiene que reactivar más la producción de trigo para poder cubrir esa demanda en otros mercados que ahorita no la pueden cubrir ni Ucrania ni Rusia. Entonces es interesante ver cómo algunos países lo pueden ver como un salto para avanzar en la producción. Podemos ver a lo mejor productos en los que se pueda acelerar la producción sin que estemos hablando de trigo transgénico o cuestiones por el estilo, pero me parece que sí será la nueva conversación diplomática que estaremos viendo, la diplomacia de los granos.